tengo que decir, de acuerdo a la tradición oral transmitida por mi papá que vivió el 32. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. A mí me persiguió el escuadrón de la muerte y me fui 2 veces, me les escapé 2 veces. El experimento de la guerra y de la violencia ya está hecho en El Salvador y ha tenido un enorme fracaso con un enorme costo de vidas humanas. Experiencias, testimonios, recuerdos. Algunos los conocemos, otros los descubriremos, pero nunca se ha contado de esta manera. Bienvenidos a Memorias de Vida. El objetivo de este esfuerzo documental es para compartir nuestra memoria de vida de manera rigurosa y respetuosa. En este capítulo abordaremos una parte del tiempo en que la rebelión y las organizaciones sociales chocan con el poder, todo por la tenencia de tierra, ya que es una fuerza de riqueza y de identidad. Las tierras comunales fueron ambiciosas para el capitalismo. Y les decían en los edictos que todo aquel que tuviera la propiedad y si no lo cercaba con alambre de púa en determinado tiempo, y si no lo hacía, entonces esas tierras pasaban a ser ejidales. Ese es un momento de expropiación, primeramente porque los abuelos ni podían leer, ¿no? Nuestros indígenas por necesidades tenían que buscar a otro tipo de personas que tuvieran sus centavos, ¿verdad? Como por ejemplo los ladinos. Y iban donde ellos a visitarlos a que les prestara 5 pesos, 10 pesos. Pero ellos le prestaban ese dinero a cambio de la escritura. Si ellos reunían esos 10 pesos para ir a sacar su escritura, pero venía el ladino y le decía, te voy a dar otros 10 pesos mejor. Entonces el indígena no se precavía de que iba a perder su escritura. Con la expropiación de tierras, los campesinos viven de manera precaria, sin educación, de manera insalubre. Y los salarios bajos que fueron impactados directamente por la caída de los precios del café. En 1928, el quintal costaba 39 colones. 3 años más tarde, ese mismo quintal 18 colones, incrementando así la pobreza, el desempleo, y se extendió una agitación social y económica en todo el país. Algunos abuelos con una conciencia de visión lograron entender el ideal del Tata José Feliciano Amo y logró él tener una gran cantidad de aliados en el reclamo de que la tierra tenía que regresar a ellos. Y ellos vivieron y murieron con ese ideal de que las tierras les iban a ser regresadas. En la medianoche del 22 de enero de 1932, miles de campesinos pobremente armados atacan a Huachapán, Sonsonate, Los Amates, Colón, Santa Tecla, Tepecoyo, Jayaque y Teotepeque. Llegan a tomar por unos pocos días las poblaciones de Ataco, Tacuba, Huayúa, Salcuatitán, Nahuizalco, Sonzacate e Izalco. Para algunos dicen levantamiento, para otros dicen insurrección, pero nuestro testimonio oral como familia de mi papá, de mi tío Juan, que vivieron esas épocas, ellos no decían eso, ni mucho menos decían comunismo. La sublevación ejecuta a funcionarios locales y comerciantes,
Se trata de un levantamiento espontáneo que es sofocado rápidamente. La Guardia Nacional y la Guardia Cívica, organizada por la burguesía agraria, proceden a asesinar a campesinos, especialmente la población de origen indígena. El 28 de enero de 1932, Feliciano Ama es ajusticiado. La represión del alzamiento asesina entre 20.000 y 30.000 campesinos. Quedó aquel rechazo de ser indígena, ¿verdad? Viene la autonegación y dice, para ser indígena, ¿para qué? Después que salíamos de cortar, que pesábamos el café y todo, yo me iba para donde las molenderas a ayudarles a tortear. Ya me regalaban más comida. Porque en las fincas trataban mejor a los ladinos, porque el ladino era más suelto, el indígena era más humilde, más callado, a ese lo veían de menos. E inclusive hasta ni cabal le daban su porción de dinero, ¿verdad?, de lo que le correspondía en las fincas. En 1931 el gobierno de Arturo Araujo es derrocado por un golpe de Estado, liderado por el general Maximiliano Hernández Martínez. La clase adinerada del país apoya a Martínez para que sofoque la agitación social del país. Después de la represión de la sublevación del 32, el general Martínez instaura lo que hoy conocemos como el Martinato. El gobierno del general Hernández Martínez va crecientemente ocupando todos los espacios políticos. Ese ministro del Interior, el ministro de Gobernación, que se ha referido a las medidas económicas como una transición suave, rápidamente lo va a meter a la cárcel. Va anulando opositores hasta quedar entronizado como se le decía, el hombre de la política y de la vida nacional. Saludo cordialmente a los jefes de los países hermanos y hoy, 5 de abril de 1935, declaro solemnemente clausurados los terceros Juegos Deportivos Centroamericanos y hago voto por el éxito de los próximos. Esta ola de rebeldes fusilados genera un ánimo de indignación en la población que no se va a expresar de inmediato, sino hasta cuando se produce la primera jornada de huelga de brazos caídos contra la dictadura. Y cada día se van sumando sectores, el comercio, la banca, y van parando hasta que derrotan políticamente a la dictadura. El que un mes antes ha dado orden para que fusilen a jóvenes oficiales debe reconocer que una acción que se declara pacífica lo cerca políticamente y lo derrota. El tiro de gracia se lo va a propiciar un acontecimiento fortuito. El 7 de mayo la policía asesina al estudiante José Wright, hijo de una familia adinerada. Al día siguiente, el embajador de los Estados Unidos aconseja a Martínez la renuncia. El general abandona El Salvador por tierra con dirección a Guatemala. Probablemente es la primera gran jornada cívica por la democracia durante el siglo XX en El Salvador. Es un sello que queda prendido en esa generación de gente que se va a repetir probablemente hasta un par de décadas después. La década de los 60 es de una gran agitación en el mundo. Hombres y mujeres salen a las calles para detener una guerra, reivindicar la igualdad
o sencillamente para cambiar el mundo. Nuestro país no está ajeno a esta realidad. Rodolfo González es un estudiante de la Escuela Obrera. Con él recordamos la experiencia de las primeras movilizaciones en El Salvador. Se trata de la huelga de maestros del 21 de junio de 1968. Era una materia que tenía que ver con ciencias sociales, derivado de ciencias sociales, pero que como que ya estaba encaminada a ir formándolo a uno como un líder y darle a conocer una serie de elementos que pues no existían. No le tenga miedo a la palabra marxismo, a la palabra socialismo, a darle una serie de conocimientos que hasta ese momento todo el mundo huía. Recordemos que venían en el año 68 de matar un montón de gente por andar nombrando eso, ¿no? Entonces ya había muchos maestros que ya estaban muertos, ya los habían matado, ¿no? Se cuenta que entre 360 y 400 muertos, maestros, ya habían desaparecido, estaban muertos, ¿verdad? Sino que uno sentía por la misma emoción, el apoyo que había a los maestros también tenía que estar ahí. Es decir, había un momento en que había que los maestros tirados en el piso con huelga de hambre y la policía pasaba todos los días alrededor con un cerco militar. Entonces como que era, pongamos una resistencia pues a esto. Y la única resistencia nuestra como estudiantes era el hecho de que había que ponerle la cara. Ya había una experiencia previa con Acero de El Salvador que venía desde el año 65-67, en donde se dieron cuenta de que sí era cierto que se podía, a través de las marchas, a través de la manifestación, a través de la presencia en las calles, se podía hacer algo. Ya ellos habían comenzado a concientizarse y a pedir ya demandas. Entonces eso a los gobiernos de turno, militares por supuesto, les tocaba a niveles económicos, si no les gustaba. Un día normal, digamos, entrar a clases a las 7, 9 de la mañana, en vez de irnos al recreo, nos íbamos para allá, para el preuniversitario, en donde estaban los maestros tirados y todo, y a darle agua, pues, a llevarles agua, a barrerles, a estar colaborando con ellos. Yo iba adelante a esa manifestación. Entonces cuando yo veo que los guardias salen, forman la fila, entonces cuando les vengo a decir, paren, y ya no fue posible parar. Entonces fue cuando yo me doy vuelta en la pancarta y me pegan a mí el primer culatazo de mi vida, ¿verdad? Que pasé como una semana, 2 semanas sin poder respirar, ¿verdad? Pero la siguiente vez ya estábamos nosotros claros que no, aquí nos van a ver ya, ¿verdad? Entonces como que había cierto momento de listos a correr, no listos a defender, no listos a nada, ¿verdad? Porque en ese momento pues no había ese nivel, ¿verdad? Esto ha sido Memoria de Vida. Rodolfo González entra al ejército salvadoreño y llega a ser francotirador. Es enviado a la guerra del fútbol y a su regreso de Honduras. En el próximo capítulo veremos la transformación de nuestro país en la década de los 70. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y precisamente para profundizar en esta frase tendremos este espacio de reflexión. Nuestro invitado, Sajid Herrera, profesor e investigador universitario de la UCA,
Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. En este primer capítulo, el país va desde la expropiación de las tierras comunales y su posterior privatización para finales del siglo XIX, hasta la década de los años 60, un periodo bastante difícil para la historia de nuestro país. Las luchas, las rebeliones y el levantamiento, todas estaban ligadas a las tierras. ¿Qué significado tenían las tierras en esa época para nuestro país? Desde la época colonial, las tierras tuvieron una importancia fundamental para las poblaciones indígenas y ladinas de lo que ahora es El Salvador. ¿Por qué? Porque las tierras fueron un regalo que el rey les había dado a los pueblos indígenas para su manutención, ¿no? Además, a partir de ahí, con el trabajo en las mismas, ellos debían de contribuir con el tributo. Ya en la época republicana, los gobiernos republicanos de El Salvador y de gran parte de América Latina comenzaron a ver que las tierras comunales, es decir, las tierras que pertenecían a los pueblos, comenzaban a ser un gran estorbo para el progreso de los países. ¿Por qué? Desde una lógica liberal, positivista, el poseer tierra en común no servía para el progreso, para el desarrollo, sino más bien tierras individuales. Es decir, esa era la lógica y la mentalidad que se tenía, ¿no? Entonces, aquí en El Salvador, entre 1881 y 1882, el régimen liberal de Rafael Saldívar, republicano liberal, ¿no? Va con un proyecto de privatización, lo que se ha denominado como privatización de las tierras comunales, pero también de las tierras ejidales. Ambos tipos de tierras eran tierras en común, no estaban partidas, no estaban repartidas para aprovechamiento propio, no individual, sino eran trabajo en común. ¿Eso qué significó para las poblaciones indígenas fundamentalmente? Significó un corte y una ruptura con toda una tradición histórica que generaba identidad. El trabajo común, la vida común, era parte de las poblaciones indígenas mucho antes de la conquista española, ¿no? Es decir, ellos tenían un espíritu comunitario y ese espíritu comunitario que se manifestaba, por ejemplo, en las celebraciones religiosas, que se manifestaba, por ejemplo, en su piedad popular, también se manifestaba en la tierra. Es decir, ¿por qué? Porque poseían una tierra que compartían en común, que trabajaban en común y que eso les beneficiaba económicamente, como sustento a partir de lo que producían, pero también lo que vendían dentro de los comercios regionales y nacionales, ¿no? Al ser privatizadas estas tierras, pues comienza toda una lógica individualista a fundamentarse ya en el país, una lógica individualista muy grande y la que ya ha sido estudiado por varios historiadores, ¿no? Es decir, quizás los últimos trabajos son los de Aldo Lauria, que nos ha venido a decir este historiador puertorriqueño, ¿no? Que en el proceso de privatización de las tierras entre 1881 y 1882, muchos indígenas quedaron sin esos terrenos, ¿no? Colectivos y por lo tanto sin sustento propio. Aunque también nos ha señalado que algunos pueblos decidieron por sí mismos también venderlas, porque ya veían que dentro de ese mercado de tierras o agrario en el país, muchas de ellas ya no tenían una importancia dentro del mercado agrario del país, ¿no? ¿Por qué lo hizo el gobierno liberal republicano? Porque en el fondo había un proyecto de beneficio de una república agroexportadora basada en el café. Es decir, el añil, que había sido la economía sustentadora, ¿no? de este país en las décadas anteriores, ya para 1881-82 ya no implicaba grandes ganancias para el erario nacional, ¿no? Sino lo era el café. Y por lo tanto, con la privatización de tierras comunales y ejidales, el gobierno se quitaba ese estorbo de encima, se quitaba, digámoslo así, ese bloqueo que impedía, a su juicio, ¿no? El desarrollo económico y social. Y por lo tanto estas tierras iban a pasar a manos individuales, muchas de ellas pasaron a manos de grandes hacendados, cafetaleros, ¿no? Otras a pequeños y medianos propietarios. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que tanto en El Salvador como en América Latina, en cada región, en cada país,
con niveles distintos, los procesos de privatización de las tierras implicó para los pueblos indígenas un golpe muy mortal, ¿no? Ese golpe mortal lo vamos a ver luego en el caso nuestro, ¿no? En 1932, con la matanza, ¿no? Con la masacre del 32, sobre todo en la zona occidental del país, en los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán, ¿no? Es lo que podría comentar, ¿no? Al respecto. En ese momento las tierras eran muy importantes, claro. Pero ¿y en la actualidad el valor de las tierras es el mismo? Sí y no, digamos, desde una lógica del mercado, no. Desde una lógica incluso gubernamental, no. A lo largo del siglo XX en el país, las tierras tuvieron un significado muy importante en tanto en cuanto eran gran propiedad, en tanto en cuanto eran latifundio, y por lo tanto generaban riqueza a través del cultivo del café. Ahora estamos en una economía sustentada en las remesas, y por lo tanto el agro, la tierra ha sido olvidada, no solo por este gobierno, sino por gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué significa olvidarnos del agro y olvidarnos de la tierra? Significa no solo marginar a sectores populares, campesinos, ¿no? Algunos de ellos indígenas, ¿no? Pero olvidarnos de estos sectores, olvidarnos de su productividad, y por lo tanto también a eso va unido una serie de factores muy importantes, ¿no? Como el tema del agua, como el tema de la minería, ¿no? Que a veces nosotros no lo vemos como unido al tema de la tierra, pero sí está unido. De hecho, para la cosmovisión indígena, la tierra no solo el pedazo de tierra, ¿no? Con tantas o X dimensiones, sino la tierra implicaba también un conjunto de elementos, entre ellos el agua, que tenían un gran valor, no solo para la subsistencia colectiva, sino también incluso hasta religioso, porque dentro de su visión religiosa era una visión bastante híbrida, amalgamada entre lo cristiano y lo prehispánico, ¿no? Pues bien, la tierra ahora, digámoslo así, no tiene una importancia para los gobiernos, no la tiene, pero sí la sigue teniendo para el mundo campesino, porque es la base de su sustento, ¿no? Es decir, si nosotros nos vamos a una comunidad campesina del país, para ellos la tierra sigue siendo un elemento de sustento económico, de sustento familiar importante. Nada más ayer estaba escuchando a una de las personas que habían padecido el deslave en la zona de Nejapa hace casi un año y decían, pues nosotros no nos queremos ir de acá, no queremos abandonar e irnos a una zona urbana, a una colonia. Nosotros nos gusta estar en nuestro terrenito, porque todo lo que tenemos alrededor de nuestro terreno nos sirve para poder vivir. Entre los animalitos que tenemos acá, que criamos, lo que cultivamos, etcétera, ¿no? Entonces, para el mundo campesino, para el mundo rural, la tierra sigue siendo importante, pero a lo largo del siglo XX lo fue para el gobierno en tanto en cuanto generaba riqueza a través del café. Luego de la guerra, la economía dio un giro y ya no fue la tierra, ¿no? Ha sido, como digo, las remesas. Y quiero señalar otro aspecto también bastante importante con respecto a la tierra, y es que desde la época colonial este país, como muchas otras partes de América Latina, se basó en lo que se ha denominado el monocultivo. Es decir, nuestro territorio fue especializado para un cultivo en específico. Primero fue el cacao, luego fue el bálsamo, luego el añil y posteriormente el café. ¿Eso qué implicaciones tuvo? Pues tuvo graves implicaciones, porque además de volver este territorio en un territorio que generaba riqueza a partir de estos productos, y esa riqueza no terminaba beneficiando a las poblaciones de este país, a los pueblos de este país, sino generaba beneficios para el mercado internacional, ¿no? Nos volvió dependientes de otras regiones. De Guatemala, de Quetzaltenango, se tenía que traer mantas, ropa, de Honduras y de Nicaragua el ganado, ¿no? Y por lo tanto la carne, el queso, la leche, y todavía, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es cómo
esto que se cimentó desde la época colonial ha tenido un gran impacto en la manera en cómo entendemos las relaciones económicas en nuestros países, ¿no? Y por lo tanto también ha tenido un gran impacto en la medida que como que nos hubiera a nosotros enfocado que nuestros países solo están para especializarse en un tipo de cultivo. Y eso nos condena también. ¿Por qué? Porque no hay apuestas gubernamentales, no solo para el agro, sino no hay apuestas gubernamentales para diversificar la agricultura, la ganadería en nuestros países, ¿no? Zahid, en 1932 la población se levantó por hambre, por un mejor trato, por un mejor salario. ¿Qué lecciones nos deja esa época de nuestra historia? Bueno, la historia es maestra de vida y ante medidas gubernamentales, represivas, autoritarias, hay que ver que en la historia de nuestros países siempre ha habido descontentos, pero también siempre ha habido resistencias, ¿no? Lo que ocurrió en el 32 y estamos ya cerca de cumplir el centenario, ¿no? del 32, ¿no? Es no solo una resistencia de los pueblos indígenas que décadas anteriores habían sido despojados de sus tierras, sino también es una resistencia de los pueblos indígenas para poder encontrar ellos un espacio dentro de ese proyecto gubernamental de modernización del país. Los indígenas en ese momento, en las décadas de 1920 y 1930, era una población tremendamente olvidada. ¿Quién era el indígena valorado en el país? Era el indígena muerto. Es decir, era el indígena ideal, heroico, de novela que se había fundado a partir de Tlacat, ¿no? Y una serie de personajes indígenas que se decía, esos son los indígenas valerosos. Pero el indígena que vivía en aquella época no se consideraba valeroso. Se consideraban como poblaciones inservibles para el progreso y para el desarrollo del país, para el proyecto de modernización del país. Entonces, el 32 no solo significa, como algunos historiadores lo han señalado, ¿no? la presencia de los primeros pasos del Partido Comunista en el país, sino también significa esa alteridad, ¿no? que tenía El Salvador, la alteridad excluida, como diría Yacuría, las mayorías populares, indígenas, ¿no? que muchos de ellos todavía hablaban sus lenguas, ¿no? Esa alteridad a la cual los gobiernos no le habían prestado atención, y por lo tanto el levantamiento indígena significa aquí estamos nosotros. Es un golpe en la cara al gobierno y a la sociedad salvadoreña de la época y decir, aquí estamos nosotros, véannos, escúchennos y denos un espacio también dentro de este proyecto de modernización, pero un espacio en el cual nosotros no perdamos nuestras raíces, no perdamos nuestras costumbres. ¿Por qué? Porque el proyecto de modernización de El Salvador, tanto ayer como ahora, es un proyecto que intenta igualarnos a todos. Sí, todos somos iguales ante la ley, sí, efectivamente, pero esa igualdad ante la ley no significa anular las enormes diferencias que hay culturales, ¿no? y sociales que hay entre nosotros, ¿no? Y ese fue uno de los grandes errores del liberalismo y del positivismo de finales del siglo XIX, de principios del XX, y luego a lo largo del XX hasta ahora en los proyectos modernizadores que tiene el país, ¿no? Insisto, levantar la bandera de la igualdad ante la ley, sí, todos hay que defenderla, pero este país es diverso y hay que respetar esas diferencias. El 32 significó también ese golpe de cara al gobierno y a la sociedad de la época, y es un golpe de cara también a la sociedad y al gobierno de esta época, ¿no? Estamos ante un país diverso y debemos respetar esa diversidad de este país. Bueno, Zahid, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus reflexiones en este espacio de Memoria de Vida. Gracias a ustedes por la invitación. Recuerde que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. No se pierda el próximo capítulo a través del canal de YouTube de Audiovisuales UCA y por supuesto de la señal de TVX. Nos vemos en el próximo episodio.